Muy bien, ya se ha secado Nico Sampedro, llegó, tenemos un gran coinor aquí en el programa, él se metió adentro, dio 7 o 8 vueltas y ya lo tenemos seco aquí a Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Todo bien. Muy bien, bueno, ha sido una jornada húmeda. Todavía con los pies húmedos. Todavía pero está bueno, mojado, pero aquí está con nosotros. Estamos en una discusión dialéctica prácticamente, si se puede decir OMEC o no se puede decir OMEC. Es la costumbre. OMC, como OMC. la conoce todo el mundo como OMC. Bien, ¿qué es la OMC? Organización Mundial del Comercio. Bien. Eso es lo que ¿Y significan por qué las siglas. es malo? Vamos a simplificarlo. Digo, ¿por qué? ¿Qué es lo terrible de esta sigla? A ver, en realidad tiene que ver con cómo surge y para qué surge, como todo. Lo mismo pasa con la ONU o el Banco Mundial o el FMI. ¿Qué finalidad tienen estas organizaciones? En los papeles tienen una finalidad y después en la práctica tienen otra realidad, otra situación, sirve para otra cosa. Lo concreto es que supuestamente la Organización Mundial del Comercio tiene la finalidad de establecer diálogos entre los diferentes países miembros. Estamos hablando de 164 de los casi 200 países que hay a nivel mundial. Una organización que se crea en el 95, pleno momento del neoliberalismo en todo el mundo, y que en realidad el nombre, desde ahí empieza a surgir esta cuestión de negociar las cuestiones arancelarias, las cuestiones del comercio a nivel global. Es parte del proceso de globalización, que bueno, eso se fue perfeccionando, digamos, a lo largo del tiempo, pero que en todas las oportunidades lo que hace es, digamos, en los papeles equiparar a las grandes corporaciones con las pymes, por ejemplo, o a los países industrializados con los países no industrializados, y claramente a la hora de equiparar lo que termina pasando es que el que tiene la posibilidad, en caso de países, los que son industrializados, o en caso de empresas, la multinacional por sobre la pyme, va a tener una capacidad de acción y de trabajo mucho mayor que el más desprotegido, digamos, y los estados no pueden intervenir en esa situación si son firmantes de alguna de las cosas que se definan. Ahí está lo peligroso porque, por ejemplo, una pyme de zapatillas compite con una marca Nike, a nivel, por ejemplo. Ponele, por decir alguna, no quise decir marca, vos te arriesgaste, bueno. Después nos regalarán algunas Está zapatillas. Bueno, en esa situación, las dos son legalmente deberían contar como que son iguales. Una pyme y una empresa multinacional. Claro. Con lo cual, si un estado, por ejemplo, el estado argentino, optara por la pyme, la empresa multinacional le puede iniciar acciones legales al Estado por no haber tenido un trato igualitario y haber elegido al más débil. Ah, bien. O sea, es una cosa compleja. Bien, ¿y se va a estar desarrollando aquí en la Argentina o tenemos un pequeño informe que lo grafica, sí? Exacto. Muy bien, vamos a ver entonces el informe. El 13 de diciembre de 2017, la Organización Mundial del Comercio realizará su 11ª reunión ministerial en Buenos Aires. Pero, ¿qué es una reunión ministerial de OMC? La Organización Mundial del Comercio representa el interés de las corporaciones transnacionales por liberalizar el comercio mundial y eliminar las regulaciones estatales. Es un organismo insignia de la globalización neoliberal. Tanto desde las organizaciones sindicales, campesinas, medioambientales, indígenas, estudiantiles, así como desde todo espacio de acción colectiva organizado en torno a la defensa de sus derechos, existe un llamado a detener la expansión de la OMC. No hay futuro, ni derechos, ni bienestar en los acuerdos que se realizan a espaldas de los pueblos y a favor de las corporaciones transnacionales. Así como dijimos no al ALCA junto a los pueblos de Latinoamérica en Mar del Plata en 2005, en diciembre de 2017 en Buenos Aires, hagamos sentir nuestro rechazo a la globalización neoliberal. Otra economía es posible. Otro mundo es necesario. Muy bien, ahí veíamos entonces el informe. Lo comparaban con el ALCA también. En realidad, este video explicativo lo hace la ACLAE, creo que es OCLAE, que es una organización que también se dedica a poner en debate este tipo de cuestiones y a problematizar sobre la cuestión social. Hay varios de estos, si los quieren buscar por internet lo pueden buscar.
ese que estamos viendo en pantalla es otro, que explican, son videos explicativos de qué es lo que implica la Organización Mundial del Comercio. Acá, como para hacer una contextualización, desde el 95 que se crea, la Organización Mundial del Comercio tuvo un cierto desarrollo hasta 2001. En 2001 es la cuarta cumbre, o la cuarta reunión ministerial. En esa cuarta reunión empiezan a hacerse las rondas de Doha. Esto que se conoce, que en realidad el nombre completo es Rondas de Doha para el Desarrollo, que tenía que ver con intentar destrabar algunos acuerdos, llegar a algunos acuerdos. Como estos acuerdos de la OMC implica que todos los países miembros tienen que acatar lo que se defina, si se define determinada política, lo que terminó pasando que fue muy difícil porque, para graficarlo, Estados Unidos le plantea a la Unión Europea que baje sus aranceles o su política agropecuaria, pero a su vez la Unión Europea, Brasil e India le piden a Estados Unidos que baje los aranceles a las importaciones de productos agropecuarios. Después eso termina resultando en que el sur, para simplificarlo, el sur se pone en contra del norte por la cuestión de la desigualdad a la hora de comercializar. Pero el problema no es que la OMC solamente se encargue de las cuestiones vinculadas con el comercio, no sé, compra de lapicera, compra de esto, compra de lo que fuere, sino que también articulan lo que hace a la construcción de los reglamentos o la legislación que tendría que estar sucediendo. Por ejemplo, si Argentina firmase un acuerdo con la OMC, todos los países miembros, tendría que modificar su legislación para adaptarla a lo que diga la OMC. O sea, que tiene más poder lo que diga la OMC que la Y precisamente lo que puede pasar es que después las multinacionales hagan juicios a los estados. Es algo muy parecido al TTP, al Tratado Transpacífico, al Tratado Transatlántico que se lanzaron. El problema es que con la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos y esta suerte de intento proteccionista de los intereses norteamericanos, algo parecido, pero en menor escala al Brexit en Gran Bretaña, estos mega acuerdos se fueron descartados y Donald Trump hoy es uno de los que tampoco está demasiado interesado en acatar determinadas cosas, como podría ser un acuerdo de la OMC, si hay determinados intereses de corporaciones. En esta particularmente, una de las cosas que seguramente se va a tratar tiene que ver con el comercio electrónico, que no está contemplado en lo que ya se ha venido elaborando. Sí es una necesidad de las compañías fundamentalmente norteamericanas. 5 de las 6 compañías de telecomunicaciones e informática son norteamericanas, de capitales norteamericanos. Y es como necesario para esas empresas intentar meterse en esta desregulación a mansalva y que, por ejemplo, si te compras un teléfono o un vaso o lo que quieras comprarte en, por ejemplo, Alibaba, esta página que es una especie de Amazon o Mercado Libre, pero China, no paga impuestos cuando entra a Argentina. O sea, ese producto lo podrían trabajar trabajadores chinos que ganen $1 al día en comparación de lo que ganaría un argentino, por ejemplo, $5 o más, o lo que fuere, y tendría la misma posibilidad de venderse ese que se produjo cuando el trabajador sacó $1 que el que se produciría en Argentina con 5. Entonces, no solamente desprotege a los mercados internos y a la producción nacional, porque desregula la cuestión, sino que además en el comercio electrónico lo que haría sería facilitar a que las grandes empresas, que tienen mucho más caudal y mucha más espalda como para bancar determinados precios bajos, tengan una competencia totalmente desleal para con la producción nacional. Ahora, ¿y esto va a ser el del 10 al 13 acá en Argentina? Esto es del 10 al 13 acá en Argentina. Hay que tener en cuenta que el año que viene es reunión del G20, acá en Argentina también. Se habla como una antesala. En 2018, sí, noviembre de 2018 es el G20. Hay que recordar que ya hubo 2 reuniones, 2 encuentros aquí en Argentina, que no se conocieron mucho, del Foro Económico Mundial, que es donde se juntan todos los dueños de las empresas, se juntan a ver cómo van a ordenar la cuestión en términos empresariales y se juntan con funcionarios. Y delimitan o presionan para que los funcionarios actúen de una forma u otra
regulen o cambien determinada cosa. Entonces es una situación muy compleja. Hay una película que grafica esto también, la lucha contra la OMC, no es de ahora, es bastante viejo. Se llama Batalla de Seattle, se las recomiendo porque es muy buena película. Donde precisamente se ve esta situación de enfrentamiento de los pueblos hacia este tipo de organizaciones. Así como fue el ALCA, pasa con esto. Hubo movilizaciones hace muy poquito de más de 100.000 personas en Hamburgo en situaciones de similar característica. Entonces es un escenario complejo. Para tener una idea, si esto se llegase a aprobar y en Argentina se desregulase y se automatice, por ejemplo, la industria, el Banco Mundial estima que se puede llegar a perder el 65% de los puestos laborales de las industrias argentinas 65%. hoy. 65%. Una estimación del Banco Mundial, no mía. Sí. Digamos, como para tomar una dimensión de lo grave que es esta situación y de las implicancias que tienen este tipo de acuerdos, al igual que los acuerdos de libre comercio como el TTP, el TISA, el TPP, o lo que está intentando relanzar China, que es una especie de ALCA, pero versión china, que también es una cosa así. Sí, no es casual que se haga en un país que está queriendo discutir una reforma laboral, ¿no? Lo que se haga hoy acá. Hay dos planos para analizarlo. Por un lado, esto demostrar que que Argentina puede organizar un evento de esta magnitud, teniendo en cuenta que después van a venir 20 presidentes de alto rango el año que viene. Y por otro lado, Argentina, según incluso funcionarios y miembros de otros países, sobre todo de África, están bastante molestos con el gobierno argentino porque el gobierno argentino está presionando constantemente para intentar que en Buenos Aires salga algo que se conozca como el paquete de Buenos Aires y quede a la posteridad esa situación. Está compleja la cosa. Es un escenario particular, complejo, precisamente porque desde el 2001 para acá estuvo prácticamente paralizada el funcionamiento de la OMC, precisamente por esto, porque los intereses cruzados entre unos y otros son bastante complicados, pero en un ambiente como este, de que no se sepa muy bien para dónde va cada cosa, generalmente priman las leyes o los acuerdos conservadores. Claro. Y eso a nosotros nos deja en una posición bastante complicada. Muy bien. Muchas gracias, Nico, por haber venido. ¿Sí? Muy bien, el hashtag de hoy, no lo hemos dicho todavía, es una lucha. Así es el hashtag que ustedes pueden escribir ahí a través de Twitter. Es una lucha porque se viene una lucha muy fuerte en diciembre, cuando se haga este intento de tratado comercial. Es una lucha la de los trabajadores informales y vamos a estar hablando en el próximo bloque de una lucha de una ley que ha sido una ley modelo aquí, como es la ley de salud mental, y que hoy el gobierno nacional está queriendo erradicar prácticamente. Así que nosotros acompañamos todas esas luchas, por supuesto. Nos vamos a ir a un corte, en el próximo bloque tenemos mucho más.